Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para los que nos acompañan desde Perú y desde Colombia. Son las 5 y 7 minutos. Y muy buenas noches para los que nos acompañan desde Chile, que en este momento son las 7 y 7 de la noche. Bueno, este es nuestro espacio de Diagnosis. Le damos la bienvenida al primero del año, espacio en el que compartimos conocimiento que marca la diferencia. El día de hoy tenemos un tema muy especial desde el equipo de hematología. Este es un espacio para hablar sobre púrpura trombocitopénica trombótica post-trasplante autólogo de médula ósea. Los invitamos a que se conecten mes a mes a este espacio académico que tiene el gran interés de compartir conocimiento, debatir temas de interés y sobre todo estrechar lazos entre las diferentes instituciones que conforman el Grupo Banmédica y por supuesto a todos los invitados que nos acompañan de las universidades, de las sociedades científicas y los esperamos pues en los próximos encuentros. Para este espacio académico quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Ramos, director médico de la Clínica del Country, Clínica La Colina y jefe de neurociencias, quien nos dará las palabras de apertura. Bienvenido, doctor Ramos. Gracias, doctora Carolina. Bienvenidos a todos. Realmente para nosotros es una alegría tener este espacio. Naturalmente nosotros tenemos ese gran objetivo que es no negociable, persistente, continuo, que es mantenernos siempre actualizados como institución. Es gozar de toda la actividad científica que tenemos, es mirar en dónde estamos, es conocer qué nos falta, conocer hacia dónde vamos, y eso es algo que nosotros en la dirección médica propendemos diariamente. Definitivamente para nosotros es una alegría contar con esa sociedad que implica nuestros hospitales aliados en Chile, en Perú. Realmente es increíble que nosotros tengamos ese acceso a la ciencia desde diferentes puntos de vista, diferentes nacionalidades, pero todos con ese objetivo común de mantenernos absolutamente actualizados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la academia, porque el único objetivo que nos interesa a todos, y estoy seguro de eso, es darle a nuestro paciente el tratamiento más idóneo y más pertinente. Quiero agradecer muy importantemente a nuestro invitado de Chile, el doctor López, a todo el grupo de hematología de la Clínica del Country, la Clínica de La Colina, encabezado por el doctor Mario Gómez. Realmente este grupo es líder a nivel nacional, es líder en todas sus iniciativas, absolutamente innovador, y es para mí un agrado dar un adelanto que probablemente se va a materializar muy prontamente, que es ser una institución o ser la institución en la cual nosotros vamos a liderar la colecta de células a nivel de Colombia y tal vez una de las pocas que existan a nivel de Sudamérica. De verdad que un abrazo a todos, bienvenidos a este evento académico y los dejo con la doctora Carolina. Bueno, doctor Ramos, muchísimas gracias por sus palabras de apertura. Como bien usted lo menciona, pues es un espacio académico en el que esperamos pues sea de gran agrado para todos ustedes, que podamos compartir experiencias. Los invitamos a poder hacer todas sus preguntas a través del chat. Al final vamos a tener el espacio para resolver las preguntas y poder pues compartir las experiencias que cada uno de ustedes nos quiera dejar pues escritas a través del chat. Bueno, entonces ya pues es el momento de dar inicio a nuestro gran tema. Para esto quiero presentarles a la doctora Sonia Hernández. Ella es médico internista hematóloga que pertenece a Clínica del Country, a la Clínica Universitaria Colombia y a la Clínica Reina Sofía. Doctora Hernández, bienvenida y bueno, le damos la palabra para que por favor nos modere este gran espacio académico. Muchísimas gracias, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me están escuchando perfecto? Doctora Hernández, ¿nos escucha? No la estamos escuchando, doctora. ¿Sí? Ah, perfecto. Hola, ¿me estás escuchando perfecto ahí? Doctora Hernández, la escuchamos. Perfecto. Siga, por favor. Ok. Bueno, para mí es un gusto presentar. Estoy teniendo un poco de problemas con la conexión de la cámara, pero para mí es un gusto presentar y dar este espacio académico de diagnosis. Es el primero del año, como ya previamente lo han nombrado, y digamos que poder acceder a un tema que si bien no es fácil, digamos que tenemos tres personas que van a intentar hacer la mejor abordaje de este caso. Digamos que hacer un tema que es tan complicado y con tantos retos diagnósticos y terapéuticos, vamos a ver que a medida que se va desarrollando el tema vamos a tener y vamos a poder
empaparnos acerca del tema, poder desarrollarlo y poder hacer todas las preguntas y todas las dudas que van saliendo. Vamos a intentar que todo este tiempo que vamos a tener va a ser un abordaje no solo para especialistas, sino va a ser para todas las personas que van a estar en contacto con estos pacientes que cada día nos enfrentamos. Para mí es un placer presentar a 3 personas, colegas, con amplia experiencia y amplio conocimiento en este tipo digamos, y que, digamos, que dieron el mejor abordaje y la mejor aproximación terapéutica para esta paciente. Vamos a intentar desarrollar poco a poco el tema. Vamos a empezar presentando el caso clínico, luego una pequeña revisión, unos pequeños diagnósticos diferenciales y esperamos que durante todo esto vayan saliendo todas esas preguntas para poder aprovechar al máximo el conocimiento, la experiencia de nuestros 3 panelistas para finalizar con broche la sesión de preguntas. Para mí, digamos que pues es un placer presentar al doctor Mario Gómez, ampliamente conocido en el medio, es médico internista y hematólogo de la Universidad del Bosque, especialista en terapia transfusional y trasplante de médula ósea de la Facultad de Ciencias Médicas Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo, Brasil, y hematólogo líder de la Clínica del Country. El doctor Javier Figueroa, amplia experiencia en trasplante, médico internista, hematólogo, es hematólogo de la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos de la Clínica del Country, de la unidad de trasplante de la Clínica Colombia. Y el doctor Hernán López, médico internista, hematólogo de la Universidad de Chile, que es nuestro invitado internacional, con amplia experiencia en trasplante de precursores hematopoyéticos, magíster en trasplante de médula ósea de la Universidad de Valencia. Entre el año 2018 y 2019 cursó con una estancia formativa en la Universidad de Hematología y Trasplante del Clínic de Barcelona y actualmente es el coordinador de hematología y trasplante de la Clínica de Chile. Pues sin más preámbulos y para poder entrar en el tema y empaparnos de todo esto y poder aprender un poco más y afianzar nuestros conocimientos, doy el espacio para empezar con el caso clínico y para que podamos empezar la discusión. Muchas gracias, doctores, por el aporte y todos los conocimientos que nos van a dar en esta charla. Ok. Retomando, entonces, hablábamos que a partir de este caso que nos pareció muy importante, muy interesante en su presentación, una púrpura trombocitopénica trombótica después de un trasplante autólogo de médula ósea en una paciente con mieloma múltiple. A pesar de ser una entidad en la población, se estima más o menos una incidencia alrededor de 1, 10 o 12 casos por cada millón o personas a nivel mundial. Depende esa presentación, si se trata de Europa, de los Estados Unidos o de Sudamérica principalmente, pero la incidencia es en realidad bastante rara. El caso lo traemos en una forma importante porque el enfoque diagnóstico genera dificultades. La presentación de este tipo de patología después de un trasplante autólogo principalmente es muy rara. Está más relacionada de pronto con los trasplantes halogénicos, como lo presentará más adelante el doctor Figueroa, y en cuyo tratamiento y enfoque diagnóstico y terapéutico varía mucho las cosas que se deban realizar. Esta es una paciente de 70 años, de género femenino, la cual en el 2023 arranca con síntomas de dolor óseo, principalmente en columna, anemia, infecciones repetitivas y edemas en miembros inferiores. La paciente consulta a otra institución en donde se le hace un diagnóstico de un mieloma múltiple, secretor IgA-kappa, con un índice de riesgo 3 y una clasificación de Urdizarmon de 3B. Ese diagnóstico fue hecho en junio del 2023. La paciente tenía síntomas CRAP, como anemia, hipercalcemia, falla renal, lesiones líticas múltiples y un plasmocitoma paravertebral que la incapacitaba mucho.
En la médula ósea, una infiltración del 90% de células plasmáticas con morfología plasmoblástica, y en el mielograma, células plasmáticas aberrantes, monoclonales, para cadenas libres kappa, en más o menos un 48% de los plasmocitos. La presentación inicial, como ustedes lo ven, un cuadro de hemoglobina de 10, una beta-2 microglobulina de 8,4, una creatinina de 2,1, una banda monoclonal en gamma de 22,5 gramos por decilitro, IgA kappa, y una relación de cadenas libres de 62,4. En esa institución a la cual se le hizo el diagnóstico, la paciente, desconocemos los resultados de cariotipo y FISH, son desconocidos, el riesgo citogenético no se conoce. Esta paciente comenzó tratamiento con radioterapia fraccionada, llegó en muy mal estado, le hicieron radioterapia 8 sesiones en la columna y decidieron arrancar con un ciclo de Cyborg-D, probablemente por la falla renal que tenía la paciente y la condición clínica de fragilidad inicial. El paciente respondió bien a este ciclo y en ese centro decidieron cambiar el esquema de quimioterapia a ciclos de BRD, los cuales hace 7 ciclos, del 24 de septiembre del 22 al 8 de marzo del 24. Logra una respuesta completa estricta en sus estudios y es remitida a nuestra institución para valoración para un trasplante de médula ósea autólogo. Esta paciente es vista aquí en la institución, la encontramos con un Karnofsky adecuado, una recuperación clínica bastante importante, una condición muy buena para trasplante, y decidimos internarla para trasplante con condicionamiento MEL 200. Eso fue el 18 de mayo del 23. La paciente no fue una buena movilizadora, requirió de Predixafor y con eso logramos colectar una cantidad suficiente de éticos para su trasplante. La paciente en su historia clínica previa presentó muchas complicaciones iniciales a su enfermedad, aún con el diagnóstico, hizo un cuadro de CRA, una neumonía, hizo un choque séptico del cual se recuperó. Posteriormente evolucionó con una neumonía nosocomial, un empiema que requirió drenaje quirúrgico y una estadía en cuidado intensivo bastante larga. Después de su recuperación y durante el tratamiento posterior con RBD, presenta múltiples infecciones repetitivas, principalmente por E. coli y Enterobacter, de las cuales se recupera. Le hicieron una biopsia de riñón, el cual mostró una glomerulopatía membranosa focal secundaria a mieloma múltiple. Desarrolló una insuficiencia cardíaca posterior a ese cuadro séptico. Durante esa hospitalización también generó una trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho, relacionada a su cuadro séptico y coagulopatía desarrollada durante este evento infeccioso. Allá decidieron anticoagularla con apixaban y duró anticoagulada desde octubre del 22 a mayo del 23. Era portadora de hipertensión arterial. Durante su tratamiento evolucionó también con úlceras digestivas altas, sangrado gastrointestinal, candidiasis esofágica y, como ya lo mencioné, fue una mala movilizadora. Sin embargo, con Predixafor logramos obtener un resultado óptimo. La paciente ingresó, se trasplantó, toleró muy bien el acondicionamiento, entró en aplasia y más o menos al día 8 a 10 comenzó la recuperación hematológica con una buena recuperación del injerto. La paciente en general no hizo alguna complicación importante durante esta fase de tratamiento y en el día 12 post-trasplante, con un cuadro hemático, una hemoglobina en 11, con plaquetas alrededor de 32.000, con creatinina normal, con parámetros de evolución adecuada, presenta una descompensación aguda con un cuadro neurológico súbito dado por afasia, desorientación, somnolencia, entró en un cuadro estuporoso, semicomatoso y adicionalmente su hemoglobina bajó bruscamente de 11 a 7,2
con un volumen corpuscular adecuado. Sus plaquetas que iban en recuperación de 32.000 bajaron a 30.000 súbitamente. Electrolitos normales, creatinina normal, la parte hormonal normal, y ocurrió un incremento en la LDH, deshidrogenasa láctica. Para nosotros el valor es hasta 214, con una discreta elevación. Pruebas de coagulación normal, una aptoglobina menor a 10, un CUMS directo negativo. Pensando en causas adicionales, hicimos todos los estudios para infecciones fúngicas, virales, bacterianas. No encontramos ningún foco en ese punto. Dentro de los medicamentos que venía recibiendo, básicamente filgastrin, el cual había suspendido 2 días antes, pues ya tenía recuperación progresiva, no estaba con antibiótico y no tenía mayor uso de medicamentos. En el frotis de sangre periférica nos reportaron esquizocitos ocasionales y una trombocitopenia severa. Sin embargo, se hizo una revisión de la lámina y encontramos esquizocitos alrededor de 2 a 3 por campo. En ese momento hicimos una resonancia nuclear magnética cerebral, la cual reportó una hiperintensidad en FLAIR y T2 con efecto de difusión a nivel insular posterior y temporoparietal derecho, con leve efecto de masa, compatible con una lesión isquémica aguda subaguda en los territorios de la arteria cerebral media. En ese punto discutimos el caso, puesto que hicimos algunas revisiones importantes. Clínicamente el caso nos daba para pensar en una microangiopatía trombótica. Sin embargo, las revisiones en la literatura en trasplante autólogo son muy escasas y no teníamos evidencia de una causa clara que hubiera generado este cuadro agudo. Sin embargo, aplicando los scores PLASMIC, el French Score y los niveles de Adams 13, logramos hacer un diagnóstico, después de mucha discusión, de una púrpura trombocitopénica trombótica, y decidimos actuar de una forma agresiva y rápida con un tratamiento con plasmaféresis y esteroide inicialmente. La paciente nunca presentó cuadro de sangrado. La paciente, después de la segunda o tercera plasmaféresis, presentó una recuperación clínica bastante importante, así como se deterioró en una forma aguda en pocas horas. La recuperación neurológica fue casi que mágica en 24 a 48 horas después de la tercera episodio de plasmaféresis. Nosotros encontramos unos niveles de Adams T13 en 12.3%, que para el caso de la púrpura trombótica, es decir, lo que la literatura nos dice es que estos niveles deben estar abajo del 10% como un valor diagnóstico de esta entidad, y muchas veces abajo del 5%. Sin embargo, haciendo revisión, y como lo comentará el doctor Figueroa más adelante, encontramos algunos estudios en los cuales estos niveles de Adams 13 pueden ser un poquito más allá del 10% y aplicar para un valor corregido en pacientes de trasplante. Como dice acá, iniciamos el tratamiento, la paciente mejoró de una forma importante. Sin embargo, la paciente no recuperó plaquetas totalmente, se estabilizó alrededor de 30.000 plaquetas, aunque la condición clínica mejoró mucho. Al cabo de una semana optamos por aplicar rituximab semanal, con lo cual logramos una recuperación completa hematológica bastante buena, y los niveles de Adams T13 comenzaron a subir a 39%. La médula ósea realizada en la paciente, pues teníamos el antecedente del cáncer, mostró una celularidad muy baja, pero limpia de enfermedad neoplásica en los estudios que le hicimos. En octubre del 23, la paciente, evolucionando bien en forma ambulatoria,
decide mandarse cortar las uñas del pie y desarrolla una celulitis en el dedo del pie. Esa celulitis evoluciona prontamente a un shock séptico y a una recaída de la PTT, con niveles otra vez de Adams T13 alrededor del 13%. Requirió de cuidado intensivo, requirió de soporte ventilatorio, hemodinámico. Iniciamos tratamiento nuevamente con plasmaféresis y rituximab y la paciente evolucionó hacia una recuperación completa y con salida posterior de la clínica. Esta diapositiva pues, nos muestra más o menos para entender cómo es la fisiopatología de la PTT en un ambiente fuera del trasplante, ¿de acuerdo? Principalmente en una forma idiopática. La T13 es una metaloproteína creada principalmente por el endotelio de todos los vasos del cuerpo, pero también en las células renales y en el hígado. Y esta metaloproteína tiene la función básica y exclusiva de romper los multímeros de von Willebrand, haciendo que se produzcan moléculas de este factor más pequeñas y que permitan interactuar correctamente con las plaquetas. A lo que me refiero es que en la ausencia de esta enzima, lo que se libera en el cuerpo son moléculas muy grandes, de tamaño muy elevado, del factor de von Willebrand, el cual es un factor que interactúa con el endotelio y con las plaquetas y permite hacer que la adhesividad de las plaquetas sea lo más normal posible. En la ausencia de este factor, lo que se genera son liberación de multímeros de gran tamaño del factor de von Willebrand, lo cual genera una hiperadhesividad o hiperadhesividad plaquetaria y la generación de trombos que, a diferencia de los otros trombos, son trombos habitualmente ricos en plaqueta y que se van a adherir al endotelio, principalmente de la microvasculatura, y generar por acción mecánica ruptura de los glóbulos rojos y anemia, generando el resto del cuadro clínico. El Adams T13 puede tener una deficiencia también congénita, la cual es una enfermedad muy rara, ¿de acuerdo? Lo que se requiere como diagnóstico para la trombótica son niveles enzimáticos menores al 10%, como lo decía, generan multímeros de von Willebrand y microtrombos ricos en plaquetas, llevando a anemia hemolítica no inmune o microangiopática. En la idiopática es característico pues, tener los niveles de Adams T13 en esos valores y también niveles de anticuerpos contra esta enzima, generalmente superiores a 0,5 unidades de Tesla por mililitro. Estos anticuerpos producidos por el organismo pueden generar o un incremento en la eliminación o una inhibición de la formación de la enzima. Y en la forma congénita, que ya es una forma recesiva, que se localiza en el cromosoma 9, genera la baja producción de esta enzima y los cambios que pudiera llevar a microangiopatía trombótica, que generalmente comienza desde la infancia, que generalmente no tiene autoanticuerpos direccionados contra el Adams T13 y que muchas veces resuelve con transfusiones de plasma o de factores de coagulación, y hoy en día pues también con la enzima recombinante que se está experimentando a nivel mundial como tratamiento propio. Pero sin embargo, para diferenciarlo, generalmente es un cuadro que viene desde la infancia. La otra púrpura habitualmente se da en la vida adulta. El diagnóstico requiere de una gran sospecha clínica y en todos los estudios nos recalcan eso, y si la sospecha clínica existe, habría que tratarlo como una urgencia médica, como ya veremos más adelante. La sospecha clínica arranca de síntomas y signos agudos de disfunción orgánica. Los órganos clave de ataque son el sistema nervioso, el corazón, la parte renal y la parte gastrointestinal, y casi todo debido a cuadros isquémicos
trombóticos en esos órganos. Entonces, las manifestaciones pueden ser múltiples. Generalmente ocurre una trombocitopenia de inicio agudo, generalmente entre 10.000 y 30.000 plaquetas, y los síntomas neurológicos centrales ocurren en el 70 y 80% de los casos. La fiebre puede acompañar estos casos hasta en un 60-70%, sin un cuadro infeccioso de base, y encontramos una anemia hemolítica no inmune, en la cual la hemoglobina se sitúa abajo de 8, habitualmente una morfología celular periférica con esquizocitos principalmente, una prueba de Kuhn directo negativo, lo cual descarta la anemia hemolítica autoinmune, y un aumento de la bilirrubina indirecta, deshidrogenasa, una autoglobina consumida, en algunos casos hasta en un 50% una elevación de la troponina, lo cual infiere un mal pronóstico cuando esto ocurre, y los niveles de Adams T13 menores a 13%. Entre los parámetros diagnósticos, pues está más conocido, que es el Plasmic Score, y también cuando hay muy reducido recurso clínico y laboratorial para hacer el diagnóstico, está el French Score, que es mucho más simple. El Plasmic Score, que es el más utilizado, y habitualmente arriba de 6 en su puntuación, genera una sospecha y una sensibilidad bastante alta de tener una púrpura trombocitopénica trombótica. Como ustedes ven, esta paciente cumplía con el conteo plaquetario, la hemólisis, cáncer activo sí lo tenía, una historia de trasplante, que haciendo la revisión para nosotros en ese trasplante de células hematopoyéticas, básicamente que la literatura se restringe al trasplante halogénico, y la fisiopatología es muy diferente y muy relacionada con fenómenos de injerto contra huésped o las drogas usadas en los acondicionamientos, la radioterapia cuando se usa, o algunos inmunosupresores que se usan para evitar o prevenir la enfermedad de injerto contra huésped. Este es el otro score utilizado. El diagnóstico, cuando la sospecha clínica y los niveles confirman esto, no debe retrasar el tratamiento, y de hecho muchos estudios nos dicen que si el tratamiento es comenzado en las primeras 24 horas, esos pacientes van a tener una evolución mucho mejor a largo plazo, las secuelas van a ser menores y las recaídas van a ser menores. Es una enfermedad que sin tratamiento tiene una mortalidad del 90%, bastante alta, pero que con tratamiento la recuperación y la evolución es muy satisfactoria. Se revisan en muchas partes, en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, se están creando centros de revisión cuando la sospecha clínica existe, para poder tratar a estos pacientes de una forma más adecuada y rápida. Diagnósticos diferenciales hay muchos, como ustedes lo ven, por eso la dificultad diagnóstica de estos pacientes, o sea, nos vemos en una dificultad diagnóstica, pero también nos vemos en una urgencia de iniciar un tratamiento pronto para que ese paciente en su evolución tenga una calidad de vida adecuada. Entonces, tenemos la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Evans, las coagulaciones intravasculares diseminadas, infecciones severas por virus, bacterias, hongos, en el embarazo, el HEP, la eclampsia, el síndrome hemolítico urémico, medicamentos, principalmente los más relacionados, el interferón, los inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus, pero también el sirolimus, el clopidogrel, la quetiapina, la gencitabina, pero también el busulfán, también está relacionado con el surgimiento de esto en trasplante, y básicamente la hipertensión maligna, las infecciones como lo reportamos ahorita, enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerodermia, la vasculitis, el cáncer activo, la pancreatitis y las enfermedades hepáticas severas, principalmente dentro de las causas. El tratamiento lo que esboza es el inicio urgente de plasmaféresis, para el cual es como el tratamiento que sigue siendo como el número uno, el gold estándar en este tipo de pacientes, y lo que se ha visto, como les digo,
es que si se inicia en un lapso de menos de 24 horas, probablemente la mortalidad y las secuelas van a reducirse de una forma importante. Lo que hace la plasmaféresis, pues, es remover estos anticuerpos del organismo. Sin embargo, si lo vemos en el trasplante, hay muchas sustancias, complemento, algunas micropartículas del endotelio que se liberan muchas veces en el trasplante halo, que podrían tener cabida, ¿de acuerdo? Y podrían beneficiarse también en esto, pero es otro el esquema fisiopatológico. Y como lo verán más adelante, pues la medición como el Plasmic Score puede ser modificada en el trasplante halo a otros parámetros que nos ayudan a tomar más conductas. El otro tratamiento sigue siendo el corticoide, aunque es controvertido, pero es algo que se sigue usando hasta la fecha actual. Caplacizumab, que es un fragmento humanizado monoclonal de la inmunoglobulina, lo que hace es unirse a estos multímeros de von Willebrand y evita la adhesividad plaquetaria. O sea, genera como una enfermedad adquirida, puede generar hemorragia, aunque esa complicación es muy baja, y la idea es iniciarlo dentro de las 24 horas hecho el diagnóstico, mantenerlo hasta que la recuperación, por lo menos 30 días después de que mantenga niveles adecuados y que de Adams T13 y la parte clínica y laboratorial se vaya haciendo muy bien. Hoy en día hay mucha controversia con el uso del caplacizumab. Hay muchos estudios que lo recomiendan, sin embargo hay una controversia en cuanto a costo-beneficio que tendría esta molécula, ya que el costo es bastante elevado y lo que se ve en algunos estudios, principalmente americanos, muestran que de pronto el beneficio no es tan fuerte como para usarlo. Sin embargo, por ejemplo, los británicos lo recomiendan y lo recomiendan para su uso en para aquellos casos refractarios en dosis semanales, que fue lo que hicimos con esta paciente, con una mejoría adecuada. Marcadores pronósticos, pues la edad mayor de 60 años y menor de se asocia con mayor mortalidad y menor de 40 años con más recaídas en su evolución. Los afroamericanos tienen una tendencia y un factor de riesgo mayor hacia la fatalidad, arterial, falla renal, alteración isquémica neurológica, mayor mortalidad, niveles bajos persistentes de Adams T13 al tercer mes predicen que ese paciente va a recaer con mucha probabilidad. Anticuerpos mayores a 2 unidades de Tesla también se asocian con alta mortalidad. Niveles de deshidrogenasa láctica por arriba de 10 veces el valor superior tienen también una alta mortalidad. La recuperación plaquetaria en menos de 7 días, si no es adecuada, también genera eso, y las elevaciones de troponina y calprotectina en la fase aguda son como marcadores que se han visto predictores de mortalidad. A largo plazo, estas enfermedades no hay una causa muy clara, pero generan discapacidad bastante importante en los pacientes. Lo que se ha visto es que estos pacientes a nivel laboral y como carga para el sistema de salud se vuelven una carga bastante onerosa, ya que tienen mucha alteración neurológica a largo plazo, sufren de ansiedad, depresión, problemas de concentración, problemas cognitivos, alteración de memoria, y son pacientes que muchas veces van a estar incapacitados a largo plazo por periodos muy largos o permanentes. Cuando los niveles de Adams T13 están abajo del 5% y principalmente abajo del 1%, tienen 3 veces más recaída que cuando esto no ocurre. Se recomienda un seguimiento con monitoreo de Adams T13 y usar el rituximab a necesidad más adelante. Le doy paso al doctor Figueroa para explicar lo que son las microangiopatías trombóticas en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Adelante, doctor Figueroa. Muchas gracias, doctor Gómez. Sí, hay que, digamos, arranquemos diciendo que las microangiopatías trombóticas son en realidad diagnósticos sindromáticos, ¿sí?
Son síndromes caracterizados por anemia hemolítica no autoinmune, con presencia de esquistocitos, con presencia de LDH elevada, con trombocitopenia y con lesiones de órgano blanco. Pero estas microangiopatías trombóticas hacen parte de una gran cantidad de enfermedades, algunas muy específicas, como lo es la púrpura trombocitopénica trombótica, la PTT, o el síndrome hemolítico urémico, o el síndrome hemolítico urémico atípico, o a veces están descritas a algunas patologías o algunos eventos, como en el trasplante está descrita esta entidad, la microangiopatía trombótica asociada a trasplante de progenitores hematopoyéticos, como una entidad está aparte, digamos, descrita desde hace mucho tiempo. Se han hecho intentos por describir o por enumerar los criterios diagnósticos y el tratamiento de una entidad aparte. La paciente que traemos hoy para presentarles a ustedes, pues es una paciente que hace una microangiopatía trombótica estando durante el curso de un trasplante autólogo y por ende el diagnóstico diferencial o la inclusión de la microangiopatía trombótica asociada a trasplante, pues está incluido entre los diagnósticos diferenciales. Entonces la idea ahora es revisar un poco esta entidad y hacer el ejercicio de si correspondería o no a el cuadro que presentó la paciente. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, en esta entidad, la microangiopatía trombótica asociada a trasplante, digamos que lo que ocurre es también una triada de eventos que terminan por causar una lesión endotelial. Hay diferentes factores de riesgo, de los cuales vamos a hablar más adelante, que producen lesión del endotelio y esa lesión endotelial produce una desregulación de todo el sistema y la cascada del complemento que lleva a la producción de una anemia hemolítica microvascular, a una coagulopatía o más bien una trombocitopenia, digamos, de consumo y que termina en lesión de órgano blanco. La incidencia de esta entidad dentro de los pacientes con trasplante halogénico, pues ha sido escrita en un rango amplio, entre un 8 y un 20% de acuerdo a los estudios, al igual que su mortalidad. Sabemos que es alta la mortalidad de esta entidad, sin embargo, en un rango amplio, entre un 40 o un 70% depende del reporte. Y esta variabilidad, tanto en la incidencia como en la mortalidad, es debida a la dificultad diagnóstico que tiene la enfermedad. Por un lado, no hay un consenso absolutamente aceptado para definir los criterios diagnósticos y por otro lado, en el escenario de trasplante hay muchas entidades, patologías o circunstancias que simulan un cuadro de microangiopatía trombótica. Es frecuente tener pacientes con sepsis, es frecuente tener pacientes con toxicidad asociada a la quimioterapia, a la radioterapia, que causan disfunción de órgano. Los medicamentos inmunosupresores que usamos también pueden causar hallazgos semejantes, de manera que es difícil hacer el diagnóstico. Y esta microangiopatía puede tener un rango amplio de características clínicas. Puede manifestarse simplemente a través de los hallazgos que vemos en las pruebas de laboratorio o puede progresar clínicamente hasta la, digamos, alteración profunda de órgano blanco. La siguiente, por favor. Y esto es lo que produce la microangiopatía trombótica. Se considera que hay una predisposición a la lesión endotelial. Usualmente los pacientes que llegan a trasplantes son pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, de enfermedades malignas en su mayoría, aunque también benignas. Son pacientes que han recibido quimioterapias previamente de alta intensidad o que han pasado por cuadros de infecciones severas y cuadros sépticos. Es decir, ya han estado previamente sometidos a estrés sobre las células endoteliales. Lo que utilizamos durante el trasplante, que está basado en quimioterapia de alta intensidad, a veces radioterapia e inmunosupresores, son, digamos, noxas que afectan directamente al endotelio. Algunos de ellos, como los mencionaba ahorita el doctor Gómez, como el quimioterapia como el busulfano, o la ciclofosfamida o los anticalcinurínicos, son, digamos, moléculas que hacen la lesión directamente
sobre el endotelio. Y adicionalmente, pues hay circunstancias adicionales que pueden generar o empeorar esta lesión endotelial. Como les digo, los inmunosupresores utilizados, los cuadros virales, infecciosos, en fin. Digamos que ya el paciente que entra a trasplante usualmente ha tenido una predisposición a la lesión endotelial. Una vez el paciente entra a trasplante y se producen como digamos la noxa sobre el endotelio con todos estos factores que les acabo de mencionar, estas células endoteliales lesionadas pues activan el complemento y se produce una desregulación del sistema de complemento, entonces se liberan citoquinas proinflamatorias, se liberan factores procoagulantes, se liberan moléculas de adhesión soluble y todo eso, digamos, favorece un estado inflamatorio generalizado y la formación de microtrombos a nivel de la pequeña vasculatura. Eh, Todo, digamos, termina generando un cuadro de anemia hemolítica intravascular con lesión a nivel de la microvasculatura de los diferentes órganos. La siguiente, por favor. No se ve muy bien la filmina, pero lo que pretendía mostrarles son dos cosas. El compromiso clínico, digamos, de los órganos que generalmente se comprometen, afecta con mucha frecuencia el riñón y en el riñón puede producir, sí, falla renal aguda que se puede cronificar, pero usualmente esto ocurre en momentos más tardíos de la evolución de la enfermedad. Hay unos signos clínicos renales que aparecen con anterioridad, como la proteinuria o como la hipertensión arterial de reciente aparición, y uno tiene que estar como alerta a la ocurrencia de estos fenómenos durante el proceso de trasplante. También afecta el tracto gastrointestinal, cada vez más descritos los hallazgos a nivel gastrointestinal. De hecho, empieza en las publicaciones de microangiopatía trombótica asociada a trasplante a hablarse de microangiopatía trombótica gastrointestinal como, digamos, un hecho patognomónico con unos hallazgos histopatológicos específicos. Aunque la sintomatología es bastante inespecífica porque es generalmente dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, en ocasiones con sangre y dolor abdominal. Y también puede producir compromiso en el sistema nervioso central, generalmente compromiso de estado de conciencia, dolor de cabeza o convulsiones, pero a diferencia de la PTT, el compromiso es menos frecuente a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel cardiovascular, lo que puede producir usualmente es hipertensión pulmonar y derrames pleurales o derrame pericárdico. Y es más o menos la presentación, que es un poco diferente a las otras microangiopatías trombóticas. La segunda columna, o la tercera más bien, de la filmina, nos invita a hacer diagnóstico diferencial nuevamente. Durante el escenario de trasplante, todos estos signos clínicos que les acabo de mencionar pueden ser explicados por todo lo que hacemos. Uno puede encontrar esas alteraciones renales producidas por los medicamentos, producidos por infecciones virales como el becavirus que se produce con frecuencia durante los trasplantes haploidénticos. Los medicamentos que usamos son medicamentos nefrotóxicos y pueden generar lesiones similares. A nivel gastrointestinal, la ocurrencia de enfermedad injerto contra huésped, pues uno de los órganos blancos es el sistema gastrointestinal, la enfermedad venoclusiva hepática, el síndrome de Engraftment. Todas estas son patologías que pueden ocurrir durante el trasplante y que semejan los hallazgos gastrointestinales de una microangiopatía trombótica. Igual a nivel del sistema nervioso central, los cuadros infecciosos, las encefalitis o la misma toxicidad de quimioterapia como la fludarabina pueden simular cuadros en el sistema nervioso central. Lo que pretendo decirles es que no es sencillo hacer el diagnóstico en el escenario del trasplante. Verdaderamente, siempre tiene otras etiologías uno jugando por ahí o ciertas circunstancias mucho más frecuentes en el trasplante que pueden enmascarar el diagnóstico. La siguiente, por favor. Entonces, digamos que se han hecho intentos desde el 2005 por tratar de enumerar criterios diagnósticos que permitan hacer el diagnóstico de una manera más precisa, aunque en este momento todavía no es una sola escala, una sola escuela, un solo grupo de criterios totalmente aceptados. En general, siempre se tiene en cuenta hallazgos clínicos y de laboratorios, los esquistocitos, el CUMS directo, para asegurarnos, perdón, el CUMS directo e indirecto negativos, para asegurarnos que no hay, que no son anemias hemolíticas autoinmunes, los hallazgos relacionados con LH elevada, hipertensión, proteinuria y cada vez más hay un interés por cuantificar las moléculas del complemento para tratar de objetivizar
la activación del sistema del complemento durante esta enfermedad. Entonces, desde el 2005, esa primera columna, que es como el primer intento de hacer criterios diagnósticos, que lo hace Blood and Marrow Transplantation Clinical Trial Network, intenta como decirnos, bueno, si hay esquistocitos, el CUMS es negativo y hay disfunción neurológica, pero ellos requerían que hubiera tanto renal como neurológica y la LH está elevada, eso es el diagnóstico, pero pues en realidad eran bastante inespecíficos. Después en el 2007, International Working Group de Microangiopatía Trombótica lanza también otros diagnósticos muy parecidos en realidad, muy inespecíficos, pidiendo un poco más de esquistocitos, de observación de esquistocitos para hacer el diagnóstico, pero también muy inespecífico. Poco a poco, a través de los años, han venido apareciendo. Ustedes ven que City of Hope hace también un listado de diagnósticos y los dos últimos, que son hacia donde va, digamos, la tendencia actual, incluyen no solo los diagnósticos clínicos que ya hemos mencionado, sino hacia el final los dos últimos, la presencia de proteinuria y donde se puede hacer niveles de C5b9, factor, digamos, moléculas del complemento para tratar de objetivizar. Esto por un lado porque objetiviza y por otro lado porque esos dos criterios, la proteinuria y los niveles de complemento, han demostrado en los estudios retrospectivos que son de un impacto pronóstico y pueden producir, digamos, una entidad que la han empezado a denominar como la microangiopatía trombótica de alto riesgo relacionada a trasplante. Entonces, digamos que en la evolución o en la depuración, refinamiento de esos diagnósticos, además de lo clínico, además de los laboratorios, se ha intentado hacer un modelo predictivo. Los que tengan proteinuria y alteraciones del complemento pueden tener un pronóstico peor. La siguiente, por favor. Y digamos que el tratamiento aquí, el tratamiento ha sido un poquito inspirado en las otras microangiopatías trombóticas, como la PTT que describió el doctor Gómez anteriormente, con la diferencia de que aquí tenemos muchísima menos evidencia. Entonces, siempre que hay sospecha de esta entidad, la invitación es a hacer medidas preventivas, es decir, por supuesto, tratar de controlar los cuadros infecciosos, intentar hacer el retiro de los inmunosupresores más vinculados con esta patología, que son los anticalcinurínicos, como la ciclosporina, como el tacrolimus, o los inhibidores del mTOR, como el sirolimus. Y su conjunción, muchas veces se usan en binomio, digamos, tiene un efecto muy, o más bien se ha descrito unas altas tasas de microangiopatía trombótica, entonces la invitación es a retirarlo y a cambiarlo por otros inmunosupresores. Hacer, digamos, control rápido de la hipertensión arterial aguda que aparece muchas medidas de soporte inicialmente. Se ha descrito la plasmaféresis como manejo para esta entidad, pero la verdad los estudios que demostraron o que describieron resultados con tasas de respuesta cercanas al 60%, pues son estudios de baja calidad, estudios retrospectivos, en donde se incluían pacientes con diversas microangiopatías trombóticas y no sabe uno hasta qué punto en verdad correspondían a esta entidad. El rituximab sí no tiene mucha evidencia en esta entidad en particular. Las que sí tienen un poquitico más de evidencia son el de fibrotide y el eculizumab. El de fibrotide que conocemos es una molécula que tiene, digamos, un papel protector sobre el endotelio y que ayuda un poco a regular, a hacer homeostasis entre la fibrinolisis y la trombosis. Han habido reportes con series de casos que muestran su beneficio. Sin embargo, son series de casos muy pequeñas, con menos de 20 pacientes, pero es una alternativa terapéutica que siempre le dejan a uno ahí. Y el eculizumab, digamos, hay, digamos, estudios también de orden retrospectivo que reportan tasas de respuesta entre un 50 y un 93%. Sin embargo, digamos que el eculizumab tiene a favor que sí tiene un estudio prospectivo que en realidad es en población pediátrica y que ha mostrado beneficio, por lo que cada vez más se viene como recomendando en este escenario. Nuevamente, estas recomendaciones pues están basadas en muchas limitaciones en la evidencia que tenemos actualmente. La siguiente, por favor. Esta es como una secuencia de diagnóstico y de manejo para la microangiopatía trombótica asociada a trasplante y ha sido publicada por el Grupo Europeo de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, por el IBMT,
en donde básicamente pues, le recomiendan a uno en el escenario de trasplante, nuevamente principalmente halogénico, pues el seguimiento que hacemos todos los días, semanalmente en ellos hacemos hemograma y química sanguínea. Si hay sospecha de microangiopatía trombótica asociada a trasplante, porque el paciente empieza a hacer hipertensión, proteinuria, niveles elevados de LDH, hacer el diagrama diagnóstico. En principio, el diagnóstico sería con biopsia, pero la verdad en la práctica es algo que se hace muy poco rutinario. Por un lado, son pacientes que siempre están trombocitopénicos, coagulopáticos, en donde los procedimientos invasivos son limitados. Y por el otro, aunque están descritos hallazgos histopatológicos, pues no son, digamos, muchos no son tan específicos y otros no son tan fáciles de encontrar, que sería lo ideal. De manera que le dicen a uno, pues, repare en los hallazgos clínicos y paraclínicos, y entonces le hablan nuevamente a uno de los esquistocitos, la proteinuria, la trombocitopenia, la anemia, la elevación del LDH y los niveles de complemento. Si tiene alterado 5 de 7, es muy probable que sí se trate de esta entidad y le piden a uno que descarte las otras microangiopatías trombóticas. Entonces uno debe tomar una AMS 13 y debe asegurarse que no esté disminuido, que no esté uno ante una PTT, o debe hacer todo el screening, todo el perfil de coagulación para saber que el paciente no está en realidad una CID, debe asegurarse que el CUMS es negativo y que no está con una anemia hemolítica autoinmune, o que el paciente no tiene enfermedad de injerto contrahuésped o infecciones virales. Es decir, la otra parte es hacer el gran diagnóstico diferencial que es tan complejo en estos pacientes para uno decir que sí es esta entidad. Si uno la tiene, en realidad, como les mencionaba ahorita, le recomiendan a uno medidas de soporte, manejo exhaustivo de la hipertensión, el retiro de las medicaciones que pueden estar agravando la microangiopatía trombótica, manejo de la coagulopatía, muchas medidas de soporte. Si no hay respuesta a esto, le dicen a uno, vuelve a chequear el ADAMS 13, porque si el ADAMS 13 está disminuido, puede haber beneficio, o por lo menos puede ser un poco más sustentado el beneficio de la plasmaféresis y inmunosupresión y puede hacerla. Pero si el ADAMS 3 está normal, en realidad no habría mayor beneficio de llevarlos allá. Y le dicen a uno, si el ADAMS 3 está normal y el paciente tiene criterios de una anemia hemolítica asociada a trasplante de alto riesgo, porque tiene proteinuria y porque tiene hipertensión de reciente inicio, puede intentar uno estos medicamentos que hablamos anteriormente, como los anticuerpos monoclonales anti-C5, como el eculizumab, podría uno intentarlos eventualmente, solo como en ese escenario del alto riesgo y que no ha respondido a las medidas de soporte. Entonces, como verán, es una entidad reconocida, digamos claramente, es una entidad de difícil diagnóstico, en donde no hay consenso claro de cuál es el diagnóstico y tampoco hay una evidencia muy sólida que soporte una primera línea de tratamiento, ¿sí? Pero se presenta con relativa frecuencia. Esto es como lo que tenía para contarles de esta entidad. Muchas gracias, doctor. Nos extendimos unos minuticos más, pero creo que es un tema que lo amerita. Si bien no es fácil, por favor, no salgan corriendo después de esto. Digamos que es un tema bastante apasionante y creo que los doctores nos lo mostraron ahorita. Quiero que por favor podamos hacer una discusión. El caso es bastante interesante y sobre todo aprovechar pues la experiencia de todos los panelistas de hoy. Y quisiera hacer algunas preguntas que están acá. Hay una pregunta del doctor Camilo Quintero, va para todos los panelistas y sobre todo también doctor López, que nos dé su experiencia. Voy a adicionarle algo a esta pregunta y es que el doctor nos dice qué tipo de medicamentos inmunosupresores recibía la paciente post-trasplante y ahí le adiciono alguna parte que siempre nos ha llamado la atención y es, se nombró que esta paciente venía usando, lo único que había recibido recientemente era filgastrin, pero pues que había tenido otros cuadros infecciosos, había estado expuesto a antibióticos. ¿Cuál es su experiencia y de lo que hay de evidencia que fuera uno de los factores predisponentes para poder desarrollar esta PTT? O sea, aparte, digamos, de todos los otros mecanismos fisiopatológicos, si pusiéramos uno de los medicamentos, aparte de lo que nos pregunta el doctor Camilo de los inmunosupresores que estaba recibiendo, que ahí sí me ayudan los doctores, el doctor Hernán también
¿Qué ha escuchado de estos? ¿Qué evidencia tiene? ¿Cuál es su experiencia de los medicamentos que los doctores nombraron que pudiera favorecer que esta paciente hubiera presentado el cuadro? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. No había tenido un tiempo de agradecerlo y, bueno, excelente exponente y excelente explicación del caso, un caso muy difícil. Y obviamente la excelente revisión de la literatura pudo aportarnos información de lo que finalmente se hizo con la paciente. A ver, las microangiopatías trombóticas, como bien dijeron, son más frecuentes en los trasplantes halogénicos, específicamente porque hay situaciones asociadas al trasplante halogénico que generan más daño endotelial, ¿bien? Y podríamos decir mayor activación del endotelio, ¿bien? Que genera los distintos síndromes de endotelio vascular, como son descritos por el doctor Carreras, que es un gran trasplantólogo español. En trasplantólogo, tener eventos de microangiopatía trombótica, si nos toca, van a ser casos anecdóticos, como este caso. Bien, como hematólogos tenemos la suerte, entre comillas, de estar expuestos a o tener experiencia o haber visto pacientes que han presentado PTTs, bien, o síndromes hemolíticos urémicos, por lo tanto el cuadro clínico más el laboratorio obviamente que nos hace saltar las alarmas inmediatamente, y en este caso muy bien se hizo. Si uno va al cuadro clínico que se presentó y que la paciente tenía, y si utilizamos el Plasmic Score, que es un score muy bien validado, que se desarrolló en Boston específicamente. Estamos ahí con valores menores probablemente de 5 en cuanto a la puntuación, con un valor CIAM 13 límite, ya no menor de 10%, pero con una clínica muy sugerente y obviamente una necesidad urgente de iniciar un tratamiento. Y en ese sentido, cuando uno sospecha el PTT, siempre la indicación es inicie plasmaféresis, inicie corticoides, más o menos rituximab, hasta que lo descarte o lo confirme. Bien, obviamente. La paciente obviamente respondió favorablemente. El recambio plasmático terapéutico es un procedimiento habitual en hematología, en banco de sangre, que realizado por grupos de experiencia van a generar pocas complicaciones en los pacientes. Bien, rituximab también es un medicamento que nosotros utilizamos de forma habitual, que tiene como objetivo obviamente bloquear la producción de anticuerpos que estarían generando Los que se el conectaron. PTT. Se abrió un Yo micrófono, les ¿no? escribí, por paso lo dejar intervenir al doctor. ¿Tienen un Ahí, micrófono abierto, sí, por favor? ahí quedó Gracias. parado. Bien, y este paciente como trasplante autólogo, factores de riesgo de activación de endotelio y que pueden haber generado este cuadro, bueno, son probablemente la edad del paciente, los tratamientos previos, las complicaciones, comorbilidades previas, que la paciente probablemente tenía un endotelio no ideal o no de buena calidad. El melfalán como condicionamiento, bueno, no está descrito específicamente directamente como un fármaco que puede asociarse o pueda determinar una microangiopatía trombótica. Si uno va a la revisión de literatura de PTT o microangiopatía trombótica en trasplante autólogo, son descripciones de casos, no más, ¿bien? Y un punto importante es el filgastrin, ¿bien? Que nosotros los hematólogos en el contexto de trasplante lo utilizamos para acortar los días de aplasia y lograr que el prendimiento, que es cuando los neutrófilos se recuperan, llegue más precozmente. Hay que tener presente que el filgastrin es un medicamento que tiene efectos nocivos a nivel del endotelio y hay que ocuparlo de forma cuidadosa, ¿bien? Es parte, entre comillas, de nuestro menú de drogas que dejamos a los pacientes habitualmente en trasplante autólogo y halogénico, pero está implicado en una complicación que también tiene su origen en el endotelio, que es el síndrome de prendimiento. ¿Bien? Así que podríamos
suponer que en el mecanismo fisiopatológico que determinó esta PTT o microangiopatía de la paciente presentada pudo haber estado implicado. Bien, nosotros no utilizamos en trasplante autólogos tratamientos inmunosupresores, bien, por lo tanto no hay posibilidad de que algún otro fármaco esté implicado en esto. Y el manejo como PTT, bueno, se hizo lo estándar. Ya, la féricid de recambio plasmático terapéutico más los corticoides más el rituximab. Sabemos que con recambio plasmático terapéutico vamos a tener tasas importantes de recaída o refractariedad, bien, y el rituximab permite que eso no ocurra, bien, y permite una respuesta más prolongada a largo plazo. Y bueno, otros medicamentos que se pudieron haber utilizado, que también se nombraron al final, como difibrotides, lamentablemente no está disponible tan fácilmente en todos los países. Es un medicamento además muy caro, que generalmente si lo tenemos disponible lo dejamos reservado para otras complicaciones endoteliales que tienen los pacientes con trasplante alogénico. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta bastante interesante, ya como para ir como poniendo los puntos sobre todo esto, y es, la presentación de PTT usualmente requiere un nivel de Adams 13 muy bajo, niveles menores del 5%. ¿Cree usted que esos valores, pues que tenía la paciente o que estaban, algunos dicen en zona gris, vale la pena hacer algún estudio adicional, descartar alteraciones genéticas en mecanismos reguladores del complemento o algo más? ¿O simplemente usted cree que es lo usual que se puede encontrar y que lo que uno debe hacer es un seguimiento del ADAMS 13 a futuro cuando ya se cumplen otros criterios? Súper cortito, creo que en medicina nada es blanco y negro, y menos es más. Un cuadro clínico con una presentación de una complicación no menor a nivel del sistema nervioso central, con tratamientos disponibles que tampoco pueden generar una toxicidad clínica en el paciente, ni tampoco una toxicidad económica en el tratamiento general. Yo creo que son necesarios de implementar como se hizo en este caso y bueno, tuvimos un excelente resultado. Quizás obviamente que en microangiopatías trombóticas asociadas a trasplante podría quizás darnos cierta utilidad, pero son muy difíciles de diagnosticar, dan dolor de cabeza y tienen alta tasa de mortalidad. Entonces, incluso en lugares con alta tasa de trasplante alogénico y colegas con amplia experiencia en trasplante, yo creo que puedo decir que las microangiopatías trombóticas asociadas a trasplante alogénicos son muy difíciles de diagnosticar y muchas veces se hacen diagnósticos presuntivos y se toman medidas terapéuticas de forma rápida sin tener el diagnóstico preciso. Muchas gracias, doctor. Y quisiera, digamos que hacer una última pregunta porque nos gustaría, digamos, saber su experiencia y los casos que usted haya tenido muy parecidos. Sabemos, como lo han explicado previamente, pues que no es lo más común en este tipo de trasplantes y pues que muchas veces cuando uno busca literatura no se encuentra nada, entonces todo es extrapolado de las otras cosas y por eso esto hace que sea más difícil el diagnóstico, sospecharlo y digamos que pues como tal el tratamiento. ¿Cuál es su experiencia, doctor? Con digamos, en contextos muy similares, sabemos que ningún paciente es igual, pero en contextos muy similares de trasplantes autólogos y que haya tenido alguna experiencia con pacientes así, que se haya presentado Yo esto. en mi centro no hemos tenido un cuadro de PTT ni microangiopatía asociada a trasplante autólogo, no lo hemos tenido, alogénico sí. Yo creo que son pocos centros los que pueden tener la experiencia de contar un caso como este. Ok. El ¿El doctor doctor Figueroa Figueroa ahí. quiere asegurarnos algo? Sí, claro, eso es, yo sé que ya vamos a acabar, es solo un comentario chiquito, yo creo que es la fortaleza de este ejercicio que estamos haciendo, porque tenemos público diverso y estamos viendo una cosa muy específica. Microangiopatías trombóticas tienen muchas etiologías, aún en esto, una microangiopatía trombótica en un paciente que se trasplante, pues
La primera uno dice, bueno, hay una entidad que es microangiopatía trombótica asociada a trasplante, y no era, era una PTT, ¿sí? Que está descrita, 2% de los casos asociados a trasplante. Entonces, es supremamente inusual, pero yo creo que la fortaleza es invitar al diagnóstico sindromático, mirar todas las microangiopatías trombóticas, pero tienen diferentes manejos. Yo creo que es como la solidez del caso. Muchas gracias. Creo que empezamos con pie derecho abriendo estas charlas, un tema bastante complicado, muy difícil de abordar, pero digamos en el cual no solo estamos involucrados nosotros como hematólogos, sino muchos servicios y esto hace como que todos podamos aportar algo y como que a pesar de que no es un tema tan frecuente, tan prevalente, saber que existe y pues bastante interesante que podamos seguir haciendo estas discusiones sabiendo cómo se hace en otros lados, cómo todo el mundo puede aportar a estos pacientes y pues espero que si les pasó lo mismo que a mí, no nos aburrimos, a pesar de que es un tema bastante complicado. Creo que todos pudieron sentir lo mismo desde que les apasiona el tema y pues muchas gracias por el conocimiento, muchas gracias por todas su experiencia y por estas revisiones y pues gracias por seguir fomentando estos espacios que creo que nunca el conocimiento va a ser pequeño y siempre tenemos algo que aprender. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora Sonia Hernández, por moderar este espacio, por enriquecer esta gran charla académica que, como lo menciona, tal vez es una entidad exótica, rara, sin embargo, pues nos aporta muchísimo, no solamente a ustedes como hematólogos, sino a las demás disciplinas y las demás especialidades. Un gran agradecimiento al doctor Hernán López, que nos acompaña desde Chile. Gracias por estas últimas respuestas que complementaron perfectamente el caso clínico y la revisión académica que habían hecho previamente el doctor Gómez y el doctor Figueroa. Y por supuesto, pues un gran agradecimiento pues, a los hematólogos de la clínica por compartir el conocimiento, por a través de este caso clínico pues actualizar nuevos tratamientos, nuevas tecnologías y por supuesto pues es un espacio muy agradable para todos, gracias a las personas que se conectaron desde Chile, desde Perú y por supuesto desde Colombia, desde las clínicas. Los esperamos el próximo mes con otro caso clínico también muy interesante. Vamos a estar conectados con el equipo de oncología ginecológica, también los esperamos. Y bueno, pues les deseamos una excelente noche y bueno, que estos aprendizajes sean puestos en práctica. Bueno, que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien.